Y ya estamos con ustedes para seguir con este más positivo de día martes 24 de septiembre. Y tiqui tiqui ti. Tiqui, ya pasó. Pasó, pero de repente quedamos con gusto a poco. No, ¿a poco, Yanko? No sé, yo creo que podría ser unos 15 días de fiestas patrias. Así como vamos, aumentando todos los años. Sí. ¿Qué tal estuvieron las fiestas patrias el día? Sí, descansé harto, no salí tanto porque estuve medio enferma de un rotavirus, pero sirvió para reponer fuerza. Qué bueno. Un rotavirus justo cuando... Para el 18. Sin Sí, poder comer nada pesado. Nada Qué pesado. lata. Nos encontramos con Lía Gómez, jefa de vacunación de CEFAM. Buenos días, Lía. Buenos días. Bienvenida a nuestro más positivo. Gracias a ustedes por la invitación, porque nos facilita el contacto con la comunidad y hacer las invitaciones que corresponden de las tareas que tenemos como salud acá en Santa María. Lía, están partiendo un proceso importante para esta época, comenzando la primavera. Hay un proceso de vacunación para todos los alumnos de enseñanza básica. Cuéntanos al respecto. En la campaña de vacunación escolar 2019, esta campaña se realiza todos los años. Antiguamente se hacía como más final de año, más tirado a octubre, noviembre, pero nos pillaban las fiestas de fin de año y ahora se ha adelantado. El proceso empezó en agosto con la capacitación regional de las encargadas de comunas, que son las que yo asisto en Linares, como provincia de Linares. Después yo hago la réplica acá a las enfermeras y paramédicos que participan en esta campaña, hago la réplica en el CEFAM de capacitación con las vacunas que vamos a usar, en qué curso y todas las normas, y después parte de información que cada enfermera de sector o del sector rural o urbano se acerca a los colegios, se entrevista con los directores, le entrega una carta, y esa carta va firmada por la directora del CEFAM y va por mí, que soy la encargada comunal de la vacunación, y se le entrega a cada apoderado de cada niño que va a ser vacunado. ¿Previa autorización también? No hay autorización. ¿No? Cambió eso. O sea, nosotros tenemos un decreto que nos avala y nos protege, pero sí se le debe informar a los apoderados, porque hay niños que eventualmente no deban vacunarse por alguna alergia. Por algún proceso que estén viviendo. Hay algunas contraindicaciones para algunos casos que son muy puntuales, y igual hay papás que son contrarios a las vacunas y han ido disminuyendo, gracias a Dios, rotundamente después de todo lo que ha pasado, por los brotes de campaña, los brotes de paperas que han habido, de sarampión en el mundo, han demostrado de estos convulsivas que los grupos antivacunas nos hicieron un tremendo daño. Pero de todas maneras, o sea, nosotros tampoco vamos a vacunar a la fuerza a nadie. Tienen que los papás que no están de acuerdo o no quieren acercarse a hablar conmigo, ahí conversamos el tema, de repente nos ponemos de acuerdo porque hay papás que no quieren porque los niños tienen pánico o alguna cosa, y ahí llegamos a acuerdos como hacer otra estrategia. Claro. Lía, perdona, para los que ya hace mucho tiempo no nos vacunamos, o nos vacunaron hace mucho tiempo, los tiempos han cambiado. Yo, en mis recuerdos de niño, creo que me vacunaron cuando estaba en primero básico, tal vez segundo o tercero básico, la última vez. Pero de eso han ocurrido 50.000 diluvios y las cosas cambiaron. ¿Cuántos tipos a qué edades se está vacunando hoy día a los niños en Chile? Bueno, hay un calendario de vacunación que se llama, que es de cada niño que nace. Este calendario tiene dos etapas. Una etapa que se cumple en el CEFAM o cuando eres chico, hasta los 2 años, que es muy largo. Si algún día podemos hacer, yo creo que eso da para un programa aparte, con muchas vacunas. Ahora se vacuna contra muchas enfermedades, contra neumonía, contra meningitis, contra hepatitis A, hepatitis B, un montón de vacunas. Y después viene la etapa donde vienen los reforzamientos, que son las que se hacen en el colegio, en la enseñanza básica, donde se vacuna primero básico, se vacuna cuarto, quinto básico y octavo. Primero y octavo básico son refuerzos de vacunas que ya se pusieron. La vacuna nueva es la de cuarto y quinto, que es la VPH, que es contra el virus del papiloma humano, que es el causal del cáncer cervicuterino más importante que tenemos las chilenas, porque en realidad el hombre es portador asintomático,
pero produce en la mujer una mortalidad importante de cáncer de cervicuterino. Claro. Entonces la mamá tiene que saber que están vacunando a sus hijas para el futuro, porque se vacunan 2 dosis, no es porque las niñas vayan a tener ahora algún tipo de actividad sexual. Oye, Lidia, y a propósito, pero para justamente tú mencionaste, los hombres son portadores, las mujeres pueden contraerlo. Si alguna, disculpe la ignorancia, lo reconozco públicamente, ¿solamente las niñas o los varones también? Ya, hasta el año pasado se vacunaban solamente las mujeres, pero como nosotros, bueno, todo el mundo del área de salud dijo, bueno, ¿y por qué si el hombre es el portador y toda la cosa? Este año se parte con los hombres en cuarto básico. Mira qué bien. O sea, cuarto básico se va a vacunar hombres y mujeres. En quinto siguen las mujeres por un orden que hay que introducir la vacuna. Claro. Este otro año ya va a ser cuarto y quinto hombres y mujeres. ¿Ya? Y la idea es que eso quede permanente. Claro, eso porque eso es nuevo, claro, eso es nuevo. No se vacunaba. Bueno, en Australia hay un estudio que demuestra que de la cantidad de gente que moría, de las mujeres que morían por cáncer cervicuterina, bajó al 1% después de haber introducido esta vacuna, después de 5 años. Fantástico. O sea, y en Chile es una de las patologías que más mata a mujeres en edad productiva. Oye, no estamos hablando de gente de mayor de edad, estamos hablando de gente joven, de 25 años a 40, 40 y tantos años, es donde de lo que más se mueren las mujeres en Chile. Lía, y con respecto justamente a eso, bueno, están en la campaña de vacunación de enseñanza básica, pero volviendo como a la pregunta de Yanko, para quienes hace mucho tiempo no se vacunan, o por ejemplo, mujeres que no tuvieron esa vacuna cuando iban en cuarto, quinto básico, que somos todas, ¿cierto? Porque es nueva. ¿Dónde pueden asistir? ¿Se pueden vacunar? Sí, en la parte privada la vacuna es cara, ¿ya? O sea, el costo creo que ahora es de 80 y tantos mil pesos. La vacuna del papiloma. Del papiloma, claro. Sí se puede acceder en la parte privada, sobre todo los médicos, el ginecólogo se la recomienda cuando hay antecedentes en la familia. Pero ojalá todas la pudieran, pero uno entiende que no está al acceso de todo el mundo. Pero esta es la idea, que en un futuro las niñas estén todas protegidas, accediendo en la parte escolar y ya no tengan que preocuparse de eso cuando lleguen a la etapa de hacerse mamá o de tener una... De su iniciación sexual. De su vida sexual reproductiva. Oye, Lía, me llamó también la atención. Y fíjate que hablar de vacunas a mí en lo personal le da al hombre No, si soy cobarde, si yo salgo a arrancar ni me desmayo. ¿Para qué te voy a mentir? Oye, pero tú dijiste algo que me llamó la atención. La mayor parte de las vacunas, tal vez las más importantes, se inoculan antes de la enseñanza básica, o sea... Claro, en la etapa... Infantil guagua, una cosa así. El lactante, podríamos decir. Prácticamente. Pero mencionaste otra cosa, o sea, uno de repente, en la ignorancia absoluta sobre temas médicos, podría pensar, ya con eso mis niños están protegidos, o sea, no hace falta más. Tú hablaste de reforzar vacunas, eso me llamó la atención. El reforzamiento. ¿Qué tan importante es eso? Es importante porque resulta que, por ejemplo, el sarampión, la papera, no tienen inmunidad. Hay algunas vacunas que te dejan inmunidad de por vida, pero el ser humano va cambiando, va mutando, y ya está demostrado que hay vacunas que no duran toda la vida, como el sarampión, la papera, y por eso se refuerza. Por ejemplo, al año se pone la primera vez sarampión, papera y rubiola, y ahora se refuerza en primero básico la segunda dosis. Y se exige también una vacuna extra si tú viajas al extranjero y tienes menos de 2 dosis puestas, hay que ponerse una tercera. También porque las bacterias y los bichos van evolucionando con los años, entonces se tiene que ir reforzar. Va mutando, el ser humano se adapta a la vacuna, va creando resistencia. De hecho, en el curso nos decían que incluso está recomendado cada cierta cantidad, 10, 15 años, cambiar la vacuna también tiene que ir evolucionando. Se van agregando, se van quitando, va cambiando la realidad del país. Y tenemos que acordarnos de los años. Yo me acuerdo, que soy mayor que usted, de cuando chica yo haber visto mucha gente secuela de poliomielitis. Estaba pensando justamente en eso. Que uno veía niños con aparatos, el Forrest Gump, por ejemplo, que sale con unos aparatos así, más o menos, como unos bototos con unos aparatos. Uno veía mucho, ahora ya la gente polio no sabe lo que es. No existe. Y fue terrible, una epidemia que mató y dejó mucha gente inválida. Mira, yo lo veo muy cerca de mi familia. Tengo una tía
que está afectada por poliomielitis. Hoy día ella tiene casi 85 años. Exacto. Y todavía paga las consecuencias de la polio. O sea, yo la conocí siendo todavía una mujer joven que ya tenía que desplazarse con un bastón o apoyado por otra persona. Hoy día, si tú le preguntas a alguien por poliomielitis, mirando, ¿qué cosa será eso? Yo no sabía. No, pues la polio generalmente quienes la ubican, las mamás que tienen hijos por la vacuna. Pero si tú le preguntas a alguien, no sabe que en la etapa que yo fui niña, la polio era un tema que yo siendo una niña que uno no tiene mayor información, claro. Todo el mundo reconocía la palabra polio, más que poliomielitis, polio. La polio, uno veía mucha gente. Y con miedo también, con miedo de que le pasara a uno. Exacto. Absolutamente. Porque era contagioso. Además. Aparte de contagioso, igual que la meningitis. Entonces es una de las enfermedades. ¿Pero la meningitis también hay alguna vacuna contra eso? Sí, hay varias vacunas que van en el calendario, no de esta vacunación escolar, pero sí en el calendario de los lactantes contra la meningitis, varios tipos de meningitis. Obviamente que uno nunca va a poder cubrir el amplio espectro de lo que son las meningitis, porque meningitis hay bacteriana, hay viral, hay un montón de tipos, pero por lo menos las más comunes o las que dejan más secuelas están abordadas en el calendario de vacunación. Lía, aunque ya lo mencionaste en un principio y Camila te lo preguntó directamente, me gustaría insistir en un tema que lo encuentro altamente preocupante, que es los grupos antivacunas. Porque, o sea, de repente uno piensa, no sé, ¿para qué lado estamos girando? Cuando se ha logrado, gracias a este tipo de tratamiento, superar problemas como, por ejemplo, la poliomielitis, tú lo nombrabas, que hoy día ya es desconocida, pero es gracias a que se realizó una campaña de vacunación y se sigue realizando. Pero esto, de repente, tal vez con muchas teorías conspirativas, nos llevan a desprotegernos. ¿Qué consecuencias ha tenido desde que comenzaron estos grupos antivacunas a operar en el mundo y en nuestro país? Pucha, mira, nosotros, cuando yo entré a trabajar, te estoy hablando a la atención primaria aquí en San Javier, hace 20 años atrás, nosotros estábamos erradicados de sarampión, no teníamos sarampión. ¿Que existe esa cuestión todavía? Sí, volvió por los grupos antivacunas. Ahora nosotros, con los grupos antivacunas, hubo una epidemia en Europa. Y con la movilización y lo rápido de toda... Ahora no es como como años atrás, que viajar era como muy no era frecuente para todo la información el mundo. También, que viajara. Claro, entonces, ahora no, la gente viaja, se mueve rápidamente en 36 horas, tú estás en Asia, después estás en América, estás en todas partes. Entonces, las enfermedades viajan a la misma velocidad que viaja la gente. Entonces, como esto pasó en Europa y también algunas personas, pero gracias a Dios aquí en Chile y en América no floreció tanto, igual nos trajo porque tenemos casos el año pasado hubieron 10 casos de sarampión, pero importadas que le llamamos, no propias. Claro. De gente que se contagió en el extranjero y llegó a Chile de vuelta con la enfermedad. Se aislaron, se hicieron los bloqueos y no tenemos hasta ahora brote de sarampión autóctonos que llamamos, pero sí tenemos sarampión importado, cosa que no se veía hacía más de 20 años. Oye, o sea, yo creo que el tema es como para tomarlo bien en cuenta, la capacidad de movilización. Antiguamente para viajar de Europa a Chile, el viajecito te salía por la módica de un mes, más o menos, en barco. Y siempre y cuando fuera a vapor, porque a vela, de repente quedáis parado y ya cambió. Claro. Oye, hoy en día, como tú mencionas, las comunicaciones son muy rápidas. Estaba haciendo memoria de hasta unos 8 o 10 años, cuando apareció esta fiebre... La fiebre amarilla. Fiebre aviar, creo que se llama. Fue el H1N1. La H1N1, que parte... Partió en Asia. ¿En Asia o en México? No, en Asia. En Asia. Pero yo lo que me acuerdo es que estábamos todos más temblorosos. Lo que pasa es que en México fue el primer brote latino, latino y con repercusión acá, porque México está en el hemisferio norte, entonces ellos tienen los brotes de invierno antes que nosotros. Entonces ellos fueron Estados Unidos y México, de hecho no fue solo México.
fue Estados Unidos y México, tiene un tremendo brote y nosotros tuvimos tiempo de prepararnos y hacer campañas y vacunación y todo. Igual hubo un brote acá, pero con menos consecuencias que las que tuvieron ellos. En términos bien folclóricos, me acuerdo que estábamos más asustados, nerviosos que el loro en el alambre. Y ahí... incluso, ¿te acuerdas que hubo un grupo de chilenos que casi lincharon a un pobre tipo que iba con una gripe y que había cruzado Argentina y habían turbas? Sí. O sea, la gente cuando hay brote, mira, es bien divertido porque resulta que cuando hay campañas de vacunación hay mucha gente que que no quiere vacunar, que va a hablar conmigo y resulta que esas mismas personas son las que después al otro año cuando hay una alarma de brote que se da son los primeros que están exigiendo, ni siquiera pidiendo, ni siquiera me han dicho señorita, me arrepiento de lo que hice, no, van a exigir y son los que arman más escándalo, porque se crea una crisis de pánico. Es terrible, mira, este año, los años que hemos tenido eso, a nosotros nos llaman, la gente no sé de dónde se consiguen los teléfonos de nosotros. Los personales. Los personales, y te llaman y me lloran y te dicen, y uno se siente mal porque uno quisiera tener vacunas para todo el mundo, pero siempre hay que privilegiar los grupos de riesgo. Entonces, yo digo, ¿por qué no aprovechan las vacunas cuando no hay crisis para que ellos estén con buena inmunidad y afrontemos estos brotes y no exigir el derecho solo cuando estamos asustados? Pasó la epidemia o no les vuelve toda la... se vuelven todos valientes otra vez. Todos valientes. Oye, perdona que te interrumpa, Cami, ¿de qué manera el cuerpo humano ha ido perdiendo la capacidad de defenderse de manera natural de todo este tipo de ataques? Yo no diría que ha ido perdiendo la fuerza de defenderse, sino que ha ido cambiando, ha ido mutando. Han ido mutando la enfermedad y nuestra defensa también va mutando. Entonces, de repente... ¿Eso se logra con las vacunas? Claro. Que el cuerpo se vaya adaptando, exacto. Creando los anticuerpos. Es como un remedio, de repente... Si tú usas mucho un antibiótico, te vas a hacer resistente. Al cabo de un tiempo ya el médico no te va a poder dar ese antibiótico. Por eso que uno le dice a la gente que se tome bien los remedios. El mal uso de los remedios crea resistencia. Se toman las 3 pastillas. ¿Te sentís mejor? Dejáis los antibióticos tirados. Claro. Y eso no se hace. Lía, volviendo un poco a la campaña de vacunación que se va a realizar ahora, ¿ya van a comenzar pronto? ¿Ya están comenzando? Ya comenzamos ayer. Sí. O sea, la campaña, como te digo yo, comenzó en agosto con la capacitación de nosotros. Después yo capacitando a mi personal. Y después la parte de las comunicaciones, que cada enfermera habla con los directores de los distintos colegios, le avisan a los apoderados, están todos los apoderados de la comuna avisados, rural, urbano, y ahora ya se empezó la parte efectiva de la vacunación. O sea, salieron mis colegas a partir de ayer, están vacunando, no todos los colegios son el mismo día, pero dentro de esta semana la otra va a ser el fuerte de la vacunación. ¿Qué establecimientos educacionales van todos? ¿Particulares? Particulares, privados. Aquí no hay privados, pero sí subvencionados y fiscales, escuelas especiales, todos se vacunan. Los cursos no son todos los cursos, pues son primero básico, octavo, cuarto y quinto con la BP. Las vacunas han evolucionado lo suficiente como para no causar reacciones posteriores a la vacunación. Mira, o siguen siendo más o menos la típica que te puede dar un poquito de temperatura. Yo, mira, no quiero que la boca me castigue, pero yo en los años que llevo, aparte de ver un brazo un poco hinchado y 1 o 2, creo que he visto 3 abscesos en 20 años. Eso es como lo más grotesco. Como lo peor que te puede pasar. Lo peor que he visto. ¿Ya? Niños que se afiebran un poquito, pero uno les manda la indicación en el papel, que el día que se vacunen no anden al sol, que tomen mucha agua, que incluso hay mamás que conocen a su hijo y saben que se afiebran, los preparan, les dan paracetamol un día antes y hasta 2 días después. Las mamás se saben manejar en esos temas. Pero en realidad yo no he visto nunca ninguna catástrofe ni nada. He escuchado, en el Facebook publican cosas que al final a veces las hemos investigado y ni siquiera resultan ser verdad, porque en el Facebook, por Dios que se salen en noticias, internet en general, internet, por Dios que salen noticias que no son reales o las tergiversan y todo eso. Lía, una consulta. ¿Cuáles son los requisitos para o quienes no pueden vacunarse debido a algún problema de salud? Quienes no se puedan vacunar, que tengan certificado médico, generalmente son niños que están sometidos a algún tipo tienen alguna enfermedad autoinmune y están con tratamiento, porque algunos niños con cáncer igual se tienen que operar, vacunar.
se tienen que vacunar. Depende de la fase que estén de su enfermedad. Si están en tratamiento de quimioterapia donde las defensas bajan, el médico le da un certificado, le dice a la mamá y nos comunican a nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos una escuela especial donde hay muchos niños con patología. Cuando pedimos la nómina, pedimos los diagnósticos al lado. Y ahí vamos viendo. Claro. Y absolutamente contraindicado a los niños que alguna vez tuvieron Guillain-Barré. Guillain-Barré. Ya. Y a los niños que no vacunamos temporalmente, que están con fiebre o cursando como una gripe, una bronquitis fuerte, están con antibióticos, nosotros tampoco nos estresamos y le decimos a la profesora o a los apoderados que no se preocupen, los dejamos pendientes, se pone una P y después se vuelve a ir al colegio o se llama a la mamá para que lo traiga al consultorio y se vacunan después. Perfecto. La cosa es que no pierdan su oportunidad, pero tampoco los vamos a vacunar en condiciones que ellos no estén. Claro, que el cuerpo no resista. Porque, por ejemplo, en la mañana fue un caballero, un abuelito a hablar porque no quería que vacunaran a la niñita del VPH y yo le digo, pero ¿por qué no quiere? No, es que está muy resfriada. Le digo, yo ningún problema, no la vamos a vacunar, pero usted se va a comprometer y le va a explicar a su hija que traiga a la niña cuando termine, nosotros le vamos a guardar la vacuna. Sí, obvio, si uno entiende, yo soy mamá, bueno, mi hija es grande, pero fui mamá de una chicoca y uno sabe que los papás se angustian y que los niños con fiebre no hay, o si están cursando alguna enfermedad complicada, uno puede postergarlo si no va a pasar nada. Pero todo tiene solución. Todo tiene solución en la vida. Lía Gómez, jefa de vacunación de OICEFAM, te agradecemos la gentileza de venir a informarnos y explicarnos la importancia de la vacunación. Ojalá que estos benditos grupos antivacunas que nos andan diciendo que son más viejitos. No han ido bajando el rechazo, eso tengo que reconocer. O sea, si lo comparo 4 o 5 años atrás, tenemos mucho menos rechazo de vacunas, las mamás han ido entendiendo, algunas se han arrepentido. Y esto es gratis. Es gratis. Es más encima gratis. Porque porque si más encima, si esto fuera pagado, ¿de cuánto estamos hablando? Bastante. ¿Unos 500, 600 mil pesos por cabeza? No, más. Todo el calendario completo debe ser unos 2 millones. Ya, 2 millones de pesos que el Estado, o sea, todos nosotros estamos invirtiendo en ustedes. Déjese y recordar que Chile de hacer caso a tanta campaña conspirativa. Aproveche a proteger a sus hijos, a sus hijas, y cuando llegue la unidad de vacunación de OICEFAM, ténganlos preparados y cuéntenle a sus hijos, a sus niñitas, que es por su bien, para asegurarles una vida sana y tranquila. Ya, muchas gracias a usted y recordarle a las mamás que las puertas están abiertas, si quieren consultar, si tienen dudas, si quieren, yo trabajo en el CEFAM, soy la encargada del sector transversal, estoy ahí todos los días de 8 y media, a 5 y media, y cualquier duda pueden llamar, pueden consultar, y los invito a colaborar con la campaña porque el bien es para los hijos y es una protección que se les da de por vida. Por eso Chile tiene un buen calendario de vacunas reconocido internacionalmente. Fuimos pioneros en la vacunación en Latinoamérica y yo creo que en América incluso, a niveles incluso superiores a Estados Unidos y con excelentes resultados. Y eso se vio en la baja y la disminución de la morbimortalidad infantil. Junto a Lía Gómez nos estamos despidiendo, les damos las gracias. Estoy acá. Les damos las gracias por habernos acompañado durante esta jornada de día martes. Cita Cami, nos vamos para la casa. Usted se va a cuidar a su perrita que está ahí convaleciente. Sí, operó su perrita ayer. Sí, yo tengo dos, una esterilizada y la otra no. Así que junto a los hijos de Cami, ahí van a estar cuidando a la Wendy. A la Wendy. Un saludo para todos en la casa, un gusto haberlos acompañado y si Dios quiere, por supuesto, nos encontramos mañana. Adiós.